Estamos en tiempos difíciles en We el mundo, are found in difficult times in the world, pero estos son tiempos but desafiantes these para are la iglesia. challenging times for the church. Amén. Amen. Dios nos estaba hablando. God has been speaking Pastor to us. Henry nos habló de la intercesión. Pastor Henry spoke of intercession. Pastor Hamilton Pastor nos Hamilton estuvo hablando de la importancia de la cosecha, spoke about the importance of the de la harvest, misión of the apostólica apostolic vision or mission, y de la importancia de ir por esa and cosecha. the importance of going for the harvest. Y falta uno de los conferencistas, And one of the conference is missing. el apóstol Carlini, mi padre Apostle espiritual. Carlini, my spiritual father, Comentaba ayer que él viniendo de Argentina I shared that he was coming from Argentina. tenía que llegar a Panamá He had to go to y Panama. de Panamá venir a Los From Ángeles. Panama, landed in LA. Pero por causa de la tormenta el vuelo se desvió hasta Colombia. Because of the storm, the flight was misled. Colombia estuvo varado, Went to parado Colombia. 5 horas. In Colombia, he was there for 4 or 5 Luego lo hours llevaron waiting. a Panamá Then they took him to Panama para decirle que no podía entrar a Estados Unidos to tell him that he cannot enter the United hasta States después de 4 días. until after 4 days. Se tuvo que regresar a Argentina So un poco He triste. had to return to Argentina Quería estar saddened. aquí, He wanted to be here, pero él mandó un mensaje but he sent a message, y nos va a compartir algo. and he's going to share something with us today. Y Dios es tan bueno, God is so good porque Él, sin saber lo que estamos because pasando y without viviendo, he knowing what we're going through and living, Él nos compartió un poco de la palabra. he shared a little bit of the word, Y creo que va a ensamblar justo lo que venimos and I hablando. believe it will connect with what we've been Así que speaking of. vamos a escucharlo, si nos ayuda la So gente let del us sonido hear him. If the sound people can help us, y nos ayudan help us. a que podamos. Hola queridos hermanos Hello, beloved brethren. y amados, Dios los bendiga. God bless you. Habla el pastor Norberto Carlini de la ciudad de Rosario, Argentina. Pastor Norberto Carlini speaks from Rosario, Argentina. Es verdad, no estoy presente I'm not present. porque sabido es que tuve que volverme desde Panamá Right now, I had to return to Panama por el tema de la tormenta. because of the storm. No pude llegar a Estados Unidos y tuve que volverme a I Argentina. couldn't reach United States, and I had to return to Argentina. Fue un viaje muy It duro. was a hard trip, Y me quedé con muchas ganas y deseo de participar con todos ustedes y poder verles a todos. but I had desires to be with you and participate, be able to see you. Realmente hubiera sido para mí una enorme alegría abrazarlo, darle un beso y expresar mi cariño con todos ustedes. Truly, would have been for me such a great joy to hug you, kiss you, and express my love with you. Quiero saludar especialmente al pastor Alejandro Musumesi, a toda su familia y muy agradecido por la invitación y lamentablemente no poder estar ahí. Saludo a los pastores y a los líderes que están I want reunidos. to greet especially Pastor Alejandro Musumesi, his family. Very thankful for the invitation. Unfortunately, not able to be there. Greeting to the pastors, leaders that are gathering. Y también saludo a toda la concurrencia, a todos los hermanos que han venido a recibir este tiempo de And bendición. also, I greet all the brethren, those that came to receive in this time of blessing. Y también saludo a mi compañero fiel que me traduce, el pastor Frank. Lo bendigo en el nombre de I Jesús. also greet my faithful partner who translated me, Pastor Frank. I bless you in the name of Jesus. Reciban desde Argentina, desde mi familia, desde la iglesia Santuario de Fe, el saludo más afectuoso y más cariñoso para todos ustedes. Receive from Argentina, from my family, church, Sanctuary of Faith, the most loving and caring greeting for each and every one of you. Al no poder estar presente y compartir la Not being able palabra, to be present and share the word, le pedí al pastor Alejandro, y él tenía el mismo sentir, I asked Pastor Alejandro, he felt the same, que además de dar un saludo pudiera dar una palabra que tengo en mi corazón para dejarle, more than greeting you, just to give you a word that's in my heart, tal vez como un aperitivo, como un anticipo de todo lo que ustedes van a estar recibiendo allí. maybe like an preparation, appetizer of all that you've been receiving there. La palabra que viene golpeando fuerte a mi corazón en estos The días word that is piercing strongly in my heart in these days es que tenemos que conocer los tiempos en que estamos viviendo. is that we need to know the times in which we're living in. No cabe duda que después de la pandemia las cosas han cambiado. Let there be no doubt that after the pandemic, things have changed.
Y esto tenemos que descubrir que estamos viviendo en un tiempo nuevo, en un tiempo distinto, diferente. And we need to discover that we're living in a distinguished, new, different time. Y lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que nos guíe, que nos ilumine, But we need to ask the Holy Spirit to guide, illuminate, para poder entender estratégicamente las cosas que tenemos que hacer fuera de la to be pandemia. able to understand with strategy the things that we need to do in this time outside of the pandemic. Hoy pareciera que queremos volver a hacer lo mismo que antes y las cosas no nos It may funcionan. seem that we want to do the same things we did before and things are not functioning. O hemos intentado hacer lo que otros hacen y no nos funciona. Trying to do what others are doing and it's not functioning. Pero la única cosa que nos va a funcionar cuando el Espíritu Santo nos guíe a hacer algo, aunque parezca una locura, pero no cabe duda que el Señor nos va a guiar y nos va a But bendecir. the only thing that will function as the Spirit leads us, even though it may seem like craziness, but let there be no doubt that the Lord will lead and bless us. La primera cosa que quiero mencionar con respecto a conocer el The tiempo, first thing I want to mention with respect to of knowing the time, me quiero remitir a la palabra del profeta Ageo, capítulo 1. Haggai chapter 1. El profeta se levanta y le habla al pueblo que había venido ya del cautiverio. The prophet arises, speaks to the people that came out of captivity. Y estaban todos haciendo cosas razonables, naturales, edificando sus casas, arreglando sus huertas, preparando otra vez el establecimiento en su tierra después de haber estado 70 años They cautivos. were all doing natural, reasonable things, building their homes, fixing their vineyards, preparing once again the establishment of their land after being captive for 70 years. Y viene el Señor a través del profeta Ageo y le dice, es para usted el tiempo de habitar en vuestras casas, arreglarlas, artesanarlas, y no es tiempo de edificar mi casa está desierta. And the Lord comes to the prophet Haggai. It's time for you to dwell in your homes, to fix them, manage them. And is it not time to build my house where my house is deserted? Habían destruido los enemigos el templo de Dios. Y al no tener el templo construido, no tenían lugar donde adorar, donde recibir la palabra, donde pagar los votos, los sacrificios. O sea, en otra palabra, no había comunión con Where the Dios. enemies destroy the temple of God. And having the temple that was built, a place to worship, where to receive the word, where to pay for the vows, sacrifices. In other words, no communion with God. Ellos no se daban cuenta que estaban reedificando sin Dios, porque le dieron el primer lugar a ellos y no le dieron el primer lugar a Dios. They did not realize that they were rebuilding without God, for they gave first place to themselves and not to God. Dios quería venir a habitar con ellos, pero no había templo. En aquel tiempo Él habitaba no en templo hecho de mano de hombre, como ahora Él habitaba en templo hecho de mano de hombre, en el templo de Salomón. Where God wanted to come, dwell with them. But there was no temple. In that time, He did not dwell in that temple built by man's hand, but He was built in a temple that was built in Solomon's temple. Entonces el pueblo ahora se ve exhortado por la palabra y el Señor le agrega y le dice, por eso se detuvo del cielo la lluvia, por eso ustedes trabajan mucho y ganan poco, se esfuerzan y no ven resultado, se cubren y no se calientan, comen y no se satisfacen, porque ustedes se han dedicado para ustedes, pero me han dejado mi casa desierta. So the people now were exhorted by the word, and the Lord adds, that's why the rain was detained from heaven. That's why you work so much and gain little. Make an effort and see no results. Cover yourself, not warm, eat and are satisfied. For you've dedicated to yourself, but you left my house desolate. No era que Dios tenía la necesidad de tener un templo. La razón era que al no haber templo no había comunión con Dios. Ellos estaban dejando de lado al Señor. Querían reedificar otra vez sin It Él. wasn't that God needed a temple. The reason was having no temple, there was a communion with God. They were setting God aside. They wanted to rebuild without Him. Y esto quiero que lo deje como un interrogante pensando para conocer los tiempos. Para ellos no era el tiempo, era edificar primero sus casas. Para Dios primero era que edificaran la casa de Dios, porque edificando la casa de Dios, Dios venía y tenía comunión con ellos. Y ahora sí, edificando con Dios la cosa iba a ser diferente. And I want you to have this as a thought in knowing the times. For them, it was time to build their own house, but for God to build His house. As they would build God's house, God would come and have fellowship with them. And now, building with God together, things would be different.
me traslado a otro pasaje de la Escritura para descubrir también los tiempos. Jesús se encuentra con la mujer samaritana, capítulo 4 de San Juan. Y encontrándose con la mujer samaritana, tienen una reunión ahí improvisada. So I transferred to a new message of the word to know the times. Jesus finds himself with the Samaritan woman, John chapter 4. Meeting with the Samaritan woman. They have an improvised meeting there. Hasta que la mujer descubre que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y cuando los ojos se le abren y ve la revelación de que el que estaba con ella hablando era nada más y nada menos que el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dice el capítulo 4 en el verso 28 que ella dejó el cántaro. So the woman discovered that Jesus was the Messiah, Son of God. And when her eyes were open, she sees the revelation that he that was speaking with her was no more than other than the Messiah, the Son of the living God. John 4:28, she left her jar there, con la cual venía a buscar el agua para sus quehaceres, y sale corriendo y se va a la ciudad de Sicar a hablarle a la gente que había encontrado al Mesías. with which she came to look for her needs, the water pot. She goes running and goes to the city of Sychar to go speak to the people that she discovered the Messiah. En ese interín, mientras Jesús ve que va la mujer corriendo y que estaba ya en la ciudad de Sicar predicando la palabra, una mujer recién había conocido la revelación de Jesús. As you see this woman running, she was at the city of Sychar preaching the word. A woman that she just met and knew the revelation of Jesus. Los discípulos vienen porque habían ido a comprar algo de comer y se sientan a hacer algo razonable. Estaban cansados, querían descansar, tenían hambre, iban a comer y no era ninguna cosa reprochable. Estaban haciendo algo natural y lógico, pero sin embargo no entendían los tiempos espirituales. The disciples come because they bought food. They sit with him to do something reasonable. They were tired, wanted to rest. They were hungry, were going to eat. And there was nothing reproachable. They were doing something logical and natural. Nevertheless, they didn't understand the spiritual timing. Los discípulos le dicen a Jesús, mira Jesús, ¿por qué no vienes y te sientas con nosotros? ¿Por qué no comes con nosotros? Y Jesús le comienza a hablar desde una perspectiva espiritual. No, esta no es mi comida. Yo no me puedo sentar con ustedes a comer aquí. Yo tengo otra comida. The disciples say to Jesus, look, why don't you sit and eat with us? Why don't you eat together with us? Jesus begins to speak to him from a spiritual perspective. This is not my food. I cannot sit with you and eat here. I have another food. Ellos no entendían la palabra espiritual que Jesús le hablaba. Pensó que hablaba de la comida natural que ellos estaban comiendo. They didn't understand the spiritual words that Jesus spoke of. They thought he was speaking of natural food that he was eating. Jesús le decía, yo no puedo estar aquí sentado con ustedes cuando hay otro tiempo al cual yo me tengo que dedicar. El tiempo mío es que yo haga la voluntad de mi Padre. Para eso he venido y no para hacer un buen picnic con ustedes. Jesus says, I cannot be here sitting with you when there's another time where I need to dedicate. My time is for me to do my Father's will. For this reason I came and not to make a picnic with you. Y el Señor agrega en el versículo 35, interesante, del capítulo 4 de San The Juan. Lord adds in verse 35 of chapter 4 of John. ¿No dicen vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? Y aquí os digo, dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la Do you siega. not say there are still 4 months for the harvest? But I say to you, says the Lord, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for the harvest. Quiero decirte que ellos no entendían el lenguaje de Jesús. Cuando le habló de la comida no entendían, pensó que habían comido otro lado. Cuando le dijo, miren ustedes, ¿cómo ven los campos? Ustedes dicen que falta 4 meses para la siega. Evidentemente estaban los trigos verdes todavía. Jesús le dijo, miren, alcen los ojos, miren desde otra perspectiva, levanten la mirada, porque los campos ya están blancos para la siega. I want to tell you that they did not understand the language of Jesus. When he spoke about food, they thought he ate somewhere else. But he says, how do you see the harvest? You see 4 months are missing. Evidently, the grain was still green. But just says, look, lift your eyes up. Look at it from a different perspective. Lift up your eyes, for the harvest is ready. Ahora Jesús no le estaba hablando del campo y del trigo que estaba verde. Jesús le estaba hablando espiritual a la ciudad de Sicar, que había un pueblo, una ciudad entera,
que estaba recibiendo la palabra de la boca de una mujer que tenía apenas un día de convertida, que no se había bautizado, que no había hecho cursos bíblicos y ahora se había constituido en una evangelista. Now Jesus was not speaking of the harvest on the outside, but a spiritual one. For them to look at the city of Sychar, that there was a whole city of people that were receiving the word from the mouth of one woman, that she only had one day of being born again. Que no tenía una gran reputación, porque 5 maridos había tenido, el que ahora tenía tampoco era su She was marido. not baptized yet. She didn't have no Bible study yet. And she now became an evangelist. She had not a great reputation, for she had 5 husbands, and the one she's with now is not her husband. Sin embargo, ella corrió con el mensaje de revelación y trajo un avivamiento a la ciudad de Sicar. Mire qué cosa rara que hace Dios en estos tiempos nuevos. Nevertheless, she ran with the message of revelation and brought a revival to the city of Sychar. Look what strange thing God does in these new times. Ahora mi reflexión es esta. Quien debería estar ahí en Sicar predicando la palabra eran los discípulos. Sin embargo, estaban sentados disfrutando de un buen pasar, haciendo una buena reunión de picnic, descansando y comiendo. Now my reflection is this. Who should be there in Sychar preaching the word should have been the disciples. Nevertheless, they were sitting, enjoying a good time, having a good meeting, having a picnic, resting and eating. Y Jesús le dijo, mi corazón no está aquí, mi corazón está allá, donde está la mujer predicando la palabra y trayendo un despertar a la ciudad de Sicar. Ella entendió la revelación, entendió el mensaje, entendió la palabra, por eso dejó su cántaro, dejó sus quehaceres, dejó sus responsabilidades y corrió con la palabra. And Jesus said, my heart is not here. My heart is there. Where the woman is preaching the word and bringing an awakening to the city of Sychar. She understood the revelation, the message, the word. That's why she let go of her water pot, her daily needs, her responsibilities, and ran with the word. Jesús no lo reprocha que estaban descansando, ni le reprocha que estaban comiendo, lo merecían. Pero había una instancia mayor que reclamaba con urgencia, y era el tiempo en que se estaba viviendo. Había un pueblo deseoso de recibir una palabra, de comer otro alimento, del pan de vida. Jesus does not reproach them because they were resting. He doesn't reproach them because they were eating. They deserved it. But there was a greater need that Jesus had an urgency and the time that they were living in. There was a desiring people to receive a word and eat the bread of life, a different kind of food. Y la mujer que lo percibe, lo entiende desde su perspectiva de la revelación que recibe del Señor, corrió con ese mandato y fue a ministrar la palabra. And the woman that understood it, perceived it from the revelation that she receives from Jesus, she ran with that mandate and went and ministered the word. Y yo quiero cerrar este pensamiento sencillo que estoy compartiendo con mis amados hermanos allí en California y decirle, mi hermano, ¿te das cuenta el tiempo en que estamos viviendo? Por eso a veces intentamos hacer cosas y no nos salen bien. Queremos copiar a otros, queremos hacer lo mismo que hacía antes, que antes no funcionaba y ahora no. Es que no entendemos un tiempo que estamos viviendo. I want to close this thought, a simple one that I'm sharing with you, with my beloved brothers here in California, and say to you, brother, do you realize the time that we're living in? That's why we try to do things and they don't turn out right. We want to copy others, do what I used to do. It didn't function. It's because we have not understood in the time that we're living in. Hoy pareciera que tendríamos que dedicarnos a hacer alguna cosa y Dios nos está reclamando hacer otra. Tenemos que conocer el tiempo de Dios y no tenemos que estar preocupados si esto nos ocasiona placer o beneficio a nosotros en lo que hacemos, o lo que estamos haciendo beneficia a las almas y a la gente donde el corazón de Dios está. It might seem that we need to dedicate ourselves to do something and reclaim to do another. We need to know the timing of God and not be worried if this might not bring pleasure or benefit us in doing this, but this benefits the souls, the people where God's heart is found. Jesús palpitó en su corazón por lo que la mujer estaba haciendo.
Y yo quiero decirte algo más, mis amados. Este tiempo que viene es un tiempo que Dios va a levantar a la gente que no califica, como esta mujer. Jesus had a heartbeat for what the woman was doing. And I want to tell you something else, my beloved. This time that's coming, it's a time where God is going to lift up people that do not qualify like this woman. Porque los pastores, apóstoles, líderes y profetas van a estar entretenidos en muchas cosas que parecen que son buenas. Y están llamando a Jesús, ven a estar con nosotros, gózate con nosotros y deleítate con nosotros. Y Jesús le va a decir, ese no es mi lugar. For the pastors, apostles, leaders, prophets will be so entertained and many other things that seem that they're good. And they're calling just come, be with us, rejoice with us, delight yourself with us. And Jesus will tell them, that's not my place. Gente que desde los templos, desde las grandes conferencias, está llamando al pueblo y está llamando a Jesús que venga. Y Jesús le dice, no, perdónenme, yo no voy a dedicar mi tiempo a sentarme con ustedes aquí. Mi corazón palpita por otra cosa. People from temples, big conferences, are calling the people and calling just to come and just says, forgive me. I'm not going to dedicate my time to sit with you here. My heart beats for other things. Dios va a levantar gente que no califica, mis amados, y lo va a levantar de un día para el otro como verdaderos evangelistas que van a correr con la palabra, con la revelación. Dios lo va a usar con sanidades, prodigios y milagros y con salvaciones poderosas. Y cuando reaccionemos, nos vamos a dar cuenta que mientras yo estoy aquí descansando, disfrutando de un manjar espiritual, de la comunión con los hermanos, que no es malo, es una bendición. Pero mientras yo estoy disfrutando de este tiempo, miles de almas están muriendo sin Dios y sin esperanza. Y Dios tiene que levantar a otros que corran con la palabra y con el mensaje. I will raise them up from one day to another as true evangelists that will run with the word, the revelation. God will use them through healings, signs, and wonders, and with mighty salvations. And when we react, we will realize that while I'm here resting, enjoying of a spiritual feast, of fellowship with the brothers, which is not a bad thing, it's a blessing. But while I'm enjoying this time, thousands of souls are dying without God and without hope. And God needs to raise up others to be able to run with the word and the message. Hoy el campo está blanco para la siega. El pueblo está listo. Dice la palabra del Señor que en estos últimos tiempos el Señor va a enviar hambre y va a enviar sed. Pero no hambre de pan ni sed de agua, sino un hambre y sed de oír la palabra de Dios. Today, the harvest is ready. The people is ready. The word of the Lord said in the last times, the Lord will send hunger and send thirst. But not hunger for the bread, nor thirst for water, but hungry and thirsty for hearing God's word. Y sabe, hermano, qué curioso. Dentro de la iglesia no hay hambre. Dentro de la iglesia no hay sed. Hoy la gente está como aburrida en los templos. Pero afuera hay hambre y sed de la palabra de Dios. I know what a funny thing, that within the church there's no hunger. Within the church there's no thirst. Nowadays people are bored in the temples, but outside there is hunger and thirst for the word of God. Que Dios nos inspire en estas reuniones que están llevándose a cabo ahí en Salinas. Y que puedan salir de ese lugar las verdaderas personas que motivadas por el corazón de Dios salgan corriendo a hacer la obra de Dios. May God inspire us in these meetings that we're in here in Salinas. And may we come out of this place, the two people that are motivated by God's heart, may they go out running to do the work of God. No esperen que el pastor los llame para ocupar un cargo, un puesto, sino que corran a donde Dios le guíe para llevar la palabra al hambriento y llevar el agua al sediento. Don't wait for the pastor to call you to occupy a place or a position, but run where God leads you to carry the word to the hungry and taking the water to the thirsty one. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Siento del Espíritu Santo como que estoy con ustedes allí. Siento como que mi presencia y mi palabra lo está abrazando a todos.
Por eso yo quiero terminar, para no ocupar el lugar de otros, con una sencilla oración de May bendición. God bless you, my beloved brother, my beloved sister. I feel from the Holy Spirit like if I'm with you there. I feel like if my presence and my word is embracing each one of you. That's why I want to end, not to take another's place, with this simple prayer of blessing. Querido Padre, en el precioso nombre de Jesús, yo te bendigo en esta hora por darme la alegría, el privilegio de poder compartir a la distancia un tiempo de comunión con mis hermanos. Yo oro por cada persona que está allí presente. Beloved Father, in the precious name of Jesus, I bless you this hour. Forgive me the privilege and joy to be able to share through this distance a time of fellowship with my brothers. I pray for every person that is present here today. Oro por cada hermano y hermana, por cada siervo, cada sierva, por cada pastor. Que tú los bendiga, que tú los inspire, que tú le abras los ojos, que podamos alzar nuestra mirada, como Jesús le decía a los discípulos. For every brother and sister, every servant, every pastor, may you bless, inspire, open their eyes, that we can lift up our head, as just told the disciples. Para que miren más allá de la circunstancia, más allá de lo que ven los ojos naturales, y que podamos ver el campo blanco, que podamos ver las almas hambrientas, que podamos ver a la gente sedienta de Dios. That we can see beyond the circumstances, see beyond what the natural eyes see, and we can see that the harvest is ready. We could see the hungry souls, people that are thirsty for God. En el nombre de Jesús yo los bendigo y te pido que de cada uno de ellos salga una llama encendida que provoque despertamiento y avivamiento. En el nombre de Jesús se ha hecho. Amén y amén. In the name of Jesus, I bless you and I ask that each one of them may go out ablaze, that they provoke awakening and revival as they go. In the name of Jesus we pray. Amen. Amén, Oh, amén. mis Fuerte hermanos, aplauso al Dios los bendiga. Señor. Come on, give God praise. Al oír esto pude entender As I heard this, I was able to understand qué dirección Dios nos está llevando in what direction God is a leading us través de to, estos días, through these days, cómo Dios nos ha hablado. how God has been speaking to Lamento us. que muchos no pudieron estar And lament todos them- aquí orando Many were not able to be here praying with y us, entendiendo lo que Dios nos está hablando en estos días. understanding what God is speaking to us these days. Pero esto confirma mucho But this confirms very lo much que nosotros estábamos oyendo de parte de Dios. what we were hearing from God on Que el behalf of tiempo de God. la cosecha está lista. The time, the Que harvest este is es un ready. tiempo de cosecha. This is a time for harvest. Cuando yo oía esto, When I heard this, me puse a pensar I began to think, en qué contexto in what context Jesús decía estas palabras. was just saying these words? Él lo dijo que los campos estaban blancos. He said the harvest were ripe. En Mateo 9, 37 y 38 dijo Matthew que 9, 37, la mies era mucha, que estaba lista. That the harvest was plenty, was ready. Jesús cuando llegó declaraba que el tiempo de cosecha We just reached estaba and declared listo. that the time of harvest Pero was en el ready. contexto de lo que Jesús decía estas cosas, But in the context where just said these me things, puse a pensar, I began to think no había ningún despertar there en was Israel. no awakening in Israel. No había ningún avivamiento en las sinagogas. There was no revival in the synagogues. Por lo contrario, On the contrary, a Jesús lo rechazaron they rejected Jesus. los religiosos, The religious ones, los sacerdotes. the priests. Se encontró con un pueblo con un corazón duro. He found himself with the people with the hardened Sus heart. corazones alababan a Dios, pero sus corazones estaban lejos. They would worship God, but their hearts were away from God. Eso por un lado, y por el otro lado That was on one side. On the other side, encontró he found dolor, sufrimiento en la pain, gente. suffering in the people. Había epidemias, enfermedades. Epidemics, sicknesses were there. Había una esclavización, There was slavery, un tiempo difícil a en difficult el cual time. Jesús llegó a la tierra, vino por primera vez. And when Jesus came to earth for the first time, Había un adormecimiento there was a slumbering, espiritual. a spiritual sleepness. Sin embargo, Nevertheless, él dijo he said que el tiempo de la cosecha había that the llegado. time for the harvest has come.
Y esto me hizo pensar mucho. And this made me think Que very así much. como los días que cuando vino a la tierra y se encarnó como hombre, Just as he came to earth and became man in the Jesús se flesh, encontró con todas estas cosas, just found himself Y with él all these things. declaraba And he would que declare era el tiempo that it was the de time cosecha. for the harvest. Hoy, Today, 2000 años después, 2,000 years nos later, encontramos con la misma we situación. find ourselves in the same situation. Una iglesia A adormecida, church that is asleep, poco avivamiento, a little revival, mucha religiosidad, much religiosity, doctrinas erróneas, doctrines that are mistaken, muchas cosas que estamos viendo. many things that we're seeing Después de la pandemia, after the pandemic. muchas iglesias cerraron. Many churches closed down. Un mundo convulsionado, A confundido, world full of confusion and convulsion, viviendo en la incertidumbre, living guerras, in uncertainties and wars, huracanes, hurricanes, enfermedades, sicknesses, problemas económicos. financial problems. En medio de todo esto, In the midst of all yo of quiero this, decirle, hermano, I'm going to say to you, brother, que Jesús dice, este es el tiempo de that Jesus cosecha. says, this is a time for harvest. Aunque no haya un avivamiento Even though adentro, there might not be aunque revival no inside haya un despertar, or an awakening, there might not Dios be. está declarando que es un tiempo de cosecha. God declared that this is the time for harvest. Y es el tiempo que nosotros tenemos que activarnos y prepararnos. This is the time where we need to activate ourselves and Yo get ready. recuerdo cuando mucha gente me pregunta del avivamiento en I Argentina. recall when many people tell me about Argentina's Yo lo que revival. entiendo que en los años 85, 86 en adelante, We understand the 8 years, 85, 86 on cuando forward. empezó el avivamiento, When revival began, Dios empezó a usar hombres como Carlos Anacondia, God began to Omar use Cabrera, men like Carlos el mismo Anacondia, apóstol Norberto Omar Carlini Cabrera, y Apostle otros más. Carlini, and Luego many después others. vino Claudio Freyson. Then Carlos Frazing came. Pero en ese tiempo que empezó a moverse un avivamiento, But in that time when revival began to el stir up, pastor Carlini más de una vez se me decía Pastor Carlini more than one time told me que las iglesias estaban dormidas. that the churches were asleep. No crecían más de 150, 200 They didn't pass personas. 100 or 200 people. Los pastores estaban todos The peleados. pastors were fighting with one another. Pero ¿sabe dónde empezó el hambre? But you know where the espiritual? hunger, the spiritual hunger No began? adentro de la iglesia. Not within the church, Afuera. but outside. Y los pastores no se dieron cuenta. And the pastors did not Y realize. Dios levantó un hombre de negocio, And God rose up a businessman, muy poco de convertido. barely converted. Tenía 3 o 4 mensajes He had only evangelísticos. 3 or 4 Y empezó a evangelistical meetings predicar. and began to Y preach. empezó a despertarse un avivamiento. And then a revival began to Eso awake. fue el evangelista Carlos And that Anacondia, was evangelist Carlos donde Anacondia, evangelizó toda Argentina, where he evangelized all of haciendo Argentina, campaña de 3 meses, making 2 3 months meses, camp meetings, 2 todas las months, noches, every night, y donde miles de personas empezaron a recibir a With Jesús thousands of como people Señor y Salvador. began to receive Jesus as their Lord and Savior. Yo llegué un poco antes de ese avivamiento, I reached a little pero mi before the familia revival, llegó después. but my family came El after. avivamiento no empezó dentro de las iglesias. Revival did not begin in Empezó church. cuando muchos se dieron cuenta It began que when many afuera estaba el avivamiento, realized that porque en medio de revival todos los problemas Was out there que estaba pasando en el país, because in the midst of all the la problems the gente nation was tenía going through, hambre. people were La hungry. gente que estaba lista para recibir a People were Cristo. ready to receive Christ in their heart. Esta semana, This week, cuando estábamos orando, as we were praying, llevábamos 4 días de oración we had 4 days of y prayer. el miércoles predicando, And Wednesday I preached. sentí mi corazón decirle, I felt in my heart to say to you, dejemos de orar por aquí, por nosotros. let us stop praying here Vamos a for orar, us. vamos a orar afuera. Let us go out there and pray in the streets. Salimos 1 hora, We went out for 1 casi hour, 50 minutos. almost 50 minutes. Y en esos 50 And in minutos, those 50 1 hora, minutes, in 1 una hour, mujer salió de cáncer. a woman healed Otra from persona cancer. salió de la espalda. Another person Muchos healed from the recibieron back. a Cristo. Many received Christ in their llorando. heart, crying. Y el mismo miércoles And the llegaron same 3 personas que Wednesday encontramos en el night, 3 parque. people came that we found in the Una park. mujer que estuvo casi muerta. A woman almost dead in the La habían streets. tirado al mar. They threw her in Le the habían dicho sea. que se la tiraron porque la destinaron como muerta. They threw her as a dead body in the Después de ocean haberla golpeado y hacer algunas after cosas que wounding hicieron her con ella. and doing things that they did with her. Pero el mar la regresó But the ocean returned her back y tuvo vida. and she was alive. Y luego andaba circulando en un parque Then she was going around a park y alguien la encontró y la and trajo acá someone el here found her miércoles. and brought her here Y that Wednesday recibió a night. Cristo y la And she ayudaron received muchos Christ in her hermanos. heart and many brothers helped her. Esta palabra del pastor Carlini This word from Pastor que Carlini fue traída para nosotros that he brought for us nos hace mover makes us move. en saber cuál es el tiempo que tenemos In que the, vivir. what is the time that we need to live in. Aunque el mundo esté pasando por lo que esté Even though pasando, the world is going through what it aunque goes las through, iglesias estén careciendo de even avivamiento, the church is lacking from la palabra revival. de Dios dice en The word Daniel of God 2:20 al says, 22
2:20-22. Daniel Daniel. 2:20-22. Sorry, Daniel 2:20-22. Dice que Dios es el que cambia los tiempos y las edades. It says God is the one that changes the times and the seasons. Dios no está limitado, God is not limited, ni limitado en las nor circunstancias, ni en los limited tiempos, to circumstance or ni en los times, problemas que esté pasando dentro de la iglesia. nor the problems that are happening within the Dios church. es el que cambia los tiempos. God is the God that Y shifts Dios está times, cambiando el and tiempo en la God is iglesia changing después the de la times pandemia of the church after the para pandemic llevarnos a to entender take you to que el understand mundo está perdiéndose that the world is being mientras lost nosotros jugamos a la while iglesita we're playing the entreteniéndonos church and being y entertained haciendo inside shows and making shows. y conciertos. and concerts. La gente necesita a Cristo. People need Christ. El día cuando salí el jueves, When we went out there Thursday, llegué ahí I went there a la tienda donde estaba la gente saliendo to the store where people were coming out, y empecé a ver. and I began to Al see. primero sentí como que había un rechazo, At first, I felt rejection pero coming. cuando fuimos con el pastor Carlos más allá al We parque, went beyond with Pastor Carlos to a parking encontrábamos las lot. personas solas. We found people alone Podíamos there. ver el corazón, We were able to see their qué heart dolor, qué tristeza, full of pain, full qué of vacío sorrow, tenían. full of emptiness in Y them. nos pedían oración, And they asked for la prayer. gente llorando. People were crying Ahí there. venía y me di cuenta. I found out. Y dije, ¿qué estamos haciendo I said, nosotros? what are we doing ¿Qué es lo ourselves? que estamos haciendo? What is it that we're doing? Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿y por qué no llega gente a la Many times we iglesia? think, why aren't people coming La to church? gente de la iglesia está ahí The afuera. people from the church are out there in the Si vamos streets. por ello, ni esta, ni dos, ni tres carpas va a If alcanzar you la don't go there cosecha for que viene the para la in the street, iglesia. neither one or two times will be able to retain the harvest that comes to the church. Tenemos que entender We need to understand que los tiempos van cambiando. that times are shifting. Dios nos ayudó en el tiempo de God pandemia helped us during the a pandemic discernir y entender los to tiempos. discern and Y understand the por eso, por timings. su gracia, And because of His grace, estuvimos 8 meses sin parar we've aquí. been for 8 months here without stopping. Porque Dios nos dio estrategia For God gave us y nos strategy, hizo entender made us que en medio understand de los tiempos de that oscuridad in the midst of dark es el times, tiempo para la iglesia para this is the time resplandecer. for the church to shine. Cuando este mundo se está poniendo oscuro, When this world is es darkening, como cuando usted pone una tela negra. it's like when you put a black cloth, Usted, vamos a verlo, cuando usted va a comprar diamantes, when you're about to buy diamonds, para que esos diamantes se vean bien, for those diamonds to look good, pone una tela negra you put a black cloth para underneath que it usted pueda apreciar that you may el valor y appreciate el brillo de los and diamantes. value of the diamond. En medio de estos tiempos oscuros, In the midst of these dark times, la iglesia va a brillar. the church is going to shine. Los diamantes pulidos por The Dios van a diamonds that brillar are polished by God will y shine, van a dar luz. and they will give light. No tenemos que tener miedo We should not be afraid por lo que está pasando de for afuera, what's happening out ni there, por la economía. nor for the economy. La Biblia dice en Efesios 5, 16, Ephesians 5, 17, 16, 17. aprovechando bien el tiempo, Taking que advantage of los the días son time, malos. for the days are evil. Por tanto, no sea insensato, Therefore, be not foolish, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. understanding what God's will Es is. tiempo de rescatar el tiempo. Redeeming the time. Es tiempo de redimir el It's tiempo. time to redeem the Aquí time. la palabra nos habla claramente The word speaks to us clearly de las dos clases de tiempo. of two kinds of timing. Aprovechando bien el tiempo. Taking advantage of the Está la time palabra kairos. is the word kairos. Cuando habla de días, meses, When it speaks semana y hora, days, months, hours, and weeks, entendemos que el tiempo cronos, we understand it speaks to the el chronos tiempo time, natural. the natural time. Pero nosotros, But we, en medio de tiempos oscuros in y the midst difíciles, of dark and difficult tenemos que times, redimir we need to redeem el tiempo kairos. the kairos Saber time cuál es el tiempo de of Dios. knowing what is God's El timing. tiempo cronos The chronos es la duración del tiempo, is meses the y horas. duration of times, months, Es el and hours. tiempo natural. That's the natural Pero timing. el tiempo kairos But the kairos es el time tiempo diseñado de Dios is desde the el time cielo designed from God from para heaven manifestarse en la to be able to tierra. manifest here on Es el earth. tiempo oportuno It's the opportune para la time acción del pueblo de for the Dios. action in God's Y este es people. nuestro tiempo And this is kairos. our kairos Este es el time, tiempo church. de la acción. The time for Es el action. tiempo que nosotros tenemos que redimirlo. The time for us to No redeem mirar it. el tiempo natural, Not looking at the sino natural el tiempo timing, que estamos but the viviendo en time Dios. that we're living in God. Ya voy a ir terminando, I'm finishing. pero quiero llevar esto But I wanna y take this. concientizar sobre el tiempo. And speaking of the timing, Dice, debemos tener, no ser insensatos, sino entendidos en la be voluntad not de Dios. unwise, but understanding what the will of the Cuando Lord is. nosotros When we entendemos understand cuál es la voluntad de Dios, what God's will is, vamos a caminar en el tiempo de Dios. we'll begin to walk in God's timing.
La iglesia, The church, antes de la pandemia, before the pandemic, no entendía did not cuál era understand el tiempo. what was the time. Por eso a todos les tomó por That's sorpresa. why it caught everyone by ¿Sabe por surprise. qué? Do you know why? Porque estábamos entretenidos Because we were en la entertained religiosidad, in en religiosity, el show, in the show, en el entretenimiento, in entertainment, en conferencia in acá, conference en here, concierto allá. concerts there. Pero la iglesia no estaba orando, But the church was not praying, intercediendo, interceding, buscando la voluntad de seeking Dios. God's will. Porque si hubiese encontrado For la voluntad if we de would have Dios, known God's will, la iglesia hubiese estado más preparada Then para the la church would have been pandemia. readier for the La pandemic. pandemia ya pasó. Pandemic is Es over otra with. historia. It's another Pero story. no nos puede pasar lo mismo. But we cannot get caught Tenemos up in que the same. aprender We need to a learn buscar to la seek voluntad de Dios. the will of God. Porque cuando buscamos la For voluntad when we de Dios, seek the Lord's will, entonces entendemos el tiempo de then Dios. we'll understand the timing of Usted God. no está aquí por circunstancias. You're not here out of Usted está circumstances. aquí por un propósito You're y un here llamado en esta because of a tierra. calling and purpose here on earth. El propósito de la iglesia no es encerrarnos en cuatro The paredes purpose of the church y is not hacer to un close show yourself in four walls y and make a show and gimme, gimme, El gimme. propósito de la iglesia es mucho más The allá. purpose of the church goes Tiene que beyond ver that. con caminar en la Has to voluntad y with el walking propósito de Dios. with the will and De purposes of caminar God. en el tiempo de Dios. Walking in En God's el reloj timing, de Dios. in God's Y clock. Dios nos está hablando. And God is speaking to us. Aunque no lo entendamos. Even though we might aunque not no lo understand it, veamos, we might not see aunque it. no veamos grande avivamiento. We might not see great este revival. es el tiempo de This cosecha. is a time for harvest. Amen. Amen. Jesús entendía el tiempo. Jesus understood the time. A pesar de que en lo natural Even though in the y natural en el contexto religioso and in the religious no había context, un avivamiento. there was no revival there. Pero Jesús entendía el tiempo But Jesus understood the porque time. pudo ver la necesidad For he was able to see de the la gente y need tuvo compasión. of the people and had Pero compassion. Jesús But Jesus entendía los tiempos. understood the Porque timing. cuando estuvo en la tierra, When he was on earth, solo lo que a él le interesaba all he cared about era caminar was to walk en la voluntad de Dios. in the will of Y God. cuando caminamos la voluntad de And when Dios, we walk in God's will, entendemos los tiempos de we'll Dios. understand God's timing. Juan capítulo 5, 19. John Jesús 5:19, dijo, Jesus said, de cierto os digo surely I say unto you, que no puede el Hijo hacer nada that the Son can do por sí nothing mismo, on his own, sino lo que ve hacer al Padre. but what he sees the Porque todo Father lo que do. el Padre hace, For what the Father does, también hace el Hijo. the Son also does En in Juan like manner. 5:30 dijo, no John puedo yo 5:30 hacer says, nada I can do nothing por mí mismo, of myself. según oigo, As I así hear, también juzgo. I judge, Y mi juicio es justo, and my judgment is porque no righteous, busco mi voluntad, because I did not seek my own sino la will, voluntad del que me envió but the mi will Padre. of the Father who sent me. Jesús Jesus dice que Él says that he no podía hacer nada can por sí do mismo. nothing on himself. Nada. Nothing. No, pues usted dice, pero Él podía hacer We muchas said, but cosas. he can do many things, you Él said. era Dios, He was God. pero era 100% hombre. He was also 100% Y man. Él como hombre And as a man, no podía hacer he nada could do nothing si no veía hacer las cosas del unless Padre. he would see the Father do it Señores, first. Ladies and El gentlemen, problema es que nosotros no estamos mirando lo que el Padre the nos está problem diciendo. is that we're not seeing what the Lo que el Father is Padre doing. quiere que pongamos los ojos en Él. What the Father wants you to see in him. Romanos 12:2 dice, no conforméis a este Romans siglo. 12 says, be not conformed No to this world. conformen a este tipo de criterio y sistema de Be vida not de este conformed to mundo, this system and way of thinking, sino renovemos but be renewed nuestra manera de pensar, by the way of thinking, los criterios que tenemos the ways we think, con la palabra de Dios, con lo que Dios nos habla, by the word of God, by what para God speaks, comprobar to be able to cuál prove es la buena, what is the good, agradable y acceptable, perfecta voluntad de and perfect will Dios. of God. Jesús dijo Jesus said, Jesus said que Él no hacía su propia voluntad. that he did not come to do his own will. Él vivió para hacer la voluntad del Padre. He lived to do the Father's Como will. hijo, And as a son, ese debe ser nuestro estilo de vida. this should be our lifestyle, Buscar la voluntad del Padre. to seek the Father's will. Él nunca He hizo never su voluntad, did his own will. porque Él lo que oía del For Padre, what he would hear the eso es Father, lo que Él hacía. that's what he would do. Es lo que Él hablaba. That's what he would speak Es lo of. que Él declaraba. That's what he would declare. Jesús dijo en Juan 7:6, John 7:6, Jesus said, cuando sus hermanos le decían que vayan a la fiesta de los tabernáculos, when his brothers said, go to the Feast of lo Tabernacles, motivaban para que ellos también puedan entrar en la fama de Jesús. they would motivate so that they could also get caught up in Pero Jesus' Jesús fame. no se llevaba por lo que los hermanos, la gente decía. But Jesus did not move by what his brothers or people Jesús would no say. buscaba Jesus did not seek
la aprobación popular. the popular approval. Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, Jesus says, my time has not come mas yet, vuestro tiempo but your está time presto. is always. Jesús, Jesus, Él caminaba He walked buscando la voluntad del Padre. seeking the Father's will. Encontramos en la Escritura We find in the scripture muchas veces many times Jesús iba a orar Jesus would go to en las pray mañanas, in the en las mornings, noches. evenings. Pasabas noche orando. He would pass nights praying. ¿Por qué llevaba toda esa intensidad en la oración? Why did he take so much intensity in Porque that prayer? Jesús Because Jesus quería entender wanted to understand la voluntad del Padre. the will of the Quería Father. ver lo que el Padre le hablaba. He wanted to see what the Father would Quería speak to escuchar la him. voz del He Padre wanted to hear the Father's para voice, caminar to be able to walk en el tiempo del Padre. in the timing of the Por Father. eso cuando le decían, That's what when they said to him, ven, vamos, come on, let's go. vamos a la fiesta, Let's ven. go to the feast, come with Jesús me. decía, "Oh, Jesus says, no, no, no es mi tiempo. it's not my time yet. Para ustedes es el tiempo, For you, it's always time, pero no es el mío. but it's not for me. Jesús nunca caminó fuera del tiempo de Jesus Dios. never walked outside of God's timing. Jesús caminaba en el tiempo del Padre Jesus walked in the Father's porque timing, buscó la voluntad del for Padre. he sought the Porque Father's veía time hacer will. lo que el Padre le For he hacía. saw what the Father would Pero do, también but also porque oía del Padre. because he would hear from the Si en Father. este tiempo And if this time nosotros queremos entrar we want to en enter el tiempo de Dios, in the timing of es God, muy necesario It's que very busquemos la necessary voluntad de Dios. for us to seek the Father's will, Que empecemos a ver lo que Dios quiere mostrarnos. En to este begin to see what God wants to Nuestra show us. intensidad en la Our oración, intensity in prayer, en la intercesión, in intercession, es para entender el tiempo. is to Es understand the para timing, entender lo que Dios quiere que estemos to haciendo. understand what God Dios wants nos to ha estado do. hablando que es el tiempo de cosecha. God's been speaking to us, it's the time Pero for para tu harvest, vida personal, but for your para personal tu life, familia, for your family, para nosotros, for us, como iglesia, as a church, necesitamos vivir en esa dirección del we need tiempo de Dios, to de live caminar in en el that tiempo de direction Dios. of being able to walk in God's timing. Jesús, para eso tenemos que buscar la voluntad For de that Dios. reason, we need to seek the will of Voy God. a terminar. I will end. Jesús oía Jesus would hear la voz del Padre. the voice of the Father. Eso es fe. That's faith. En estos tiempos In difíciles, these difficult times, no podemos llevarnos por lo que vemos, lo sentimos. we cannot be moved by what you see or feel. Tenemos que oír la voz de You Dios. need to hear the voice of La God. fe viene por el oír Faith comes by hearing, y el oír la palabra and de hearing Dios. by the word of God. Oír el rema de Dios. Hearing the rhema of God. Oír el rema de Dios. Hearing the rhema La of God. palabra The word que es asignada that is assigned para nosotros for us en un momento especial, in a special moment, en un momento que necesitamos in the moment that we esa need voz de Dios. to hear the voice of God. Mucha gente dice, Many people saying, yo no escucho la voz de Dios. I don't hear the voice of God. Pide, ora, Ask, para pray que Dios te dé esa that palabra God may give you that que tú word necesitas. that you are in need of. Porque los tiempos que vienen For the times that are coming solamente will only vamos a entrar al tiempo de Dios us to be able to enter si into God's somos timing gente de fe, if we are people si of faith, somos gente que nos llevamos por la if voz we are de Dios. people that are carried by God's voice. En el libro de Ruth, In the book of Ruth, voy a ir a un ejemplo. I'm going to an example here. Dice que aconteció que en esos días It says that this will happen de that los in jueces those days, hubo hambre en la tierra. and the judge, there was Y hunger un in there. varón de Belén, de Judá, And a man of Bethlehem of fue a Judah morar a los campos de Moab. went to dwell in the lands of Su Moab, mujer y sus dos hijos. his wife and two sons. Este hombre se llamaba Elimelech, This man's name was Elimelech, que quiere decir Jehová es mi rey. which means the Lord is king. Su esposa Noemí, His wife que Naomi, quiere decir placentera. which means pleasant, pleasure. Pero este hombre But this man hizo una mala decisión, made a bad choice. porque salió de Belén, For casa de he pan, left Bethlehem, house of bread, y se fue a vivir and went to live a Moab, to Moab, casa incestal. the house of incest. Una casa, Moab, Moab, eran descendientes they were descendants del incesto de Lot. of Lot's incest. Esa generación That generation formó el pueblo de Moab, was the one that formed the people of un Moab, pueblo idólatra, an idolatrous people, maldecido. a cursed people. Y esto es, él se llamaba Elimelech, His name was Elimelech. tenía un nombre, He had Jehová es mi rey. a name, the Lord, my Lord is Proclamaba king. que Jehová es su rey. He proclaimed that the Lord is his king. Pero cuando vino el hambre, But when hunger came, él no le preguntó a Dios he didn't ask God qué tenía que hacer. what he needed to do. Él
decidió por él mismo. He made his own choice. Se llevó por sus sentidos He naturales. was moved by his natural senses. Y como llegó hambre a Belén, And since hunger came to Bethlehem, tomó la decisión de ir a Moab, he made a choice to go to a Moab, una casa de maldición. to a house of curse. ¿Por qué hablo esto? Why am I speaking this to Que you? en la tierra va a haber sacudimiento. For the earth there'll He be escuchado shaking. muchas cosas decir, I heard many people hay que saying, salir de let's California. leave California. Vayan a California. Let's go to Vayan California. de este lugar. Let's leave this place, they would Quiero say. decirle una I want to cosa. say something to you. Si Dios no te dice, If God does not tell no you, te puedes ir a ningún lado. then you can't go nowhere. No tomes decisiones Don't make choices si no son decisiones por fe. if they're not choices based on La faith. fe Faith es por el oír. is by hearing. La fe no es presunción. Faith is not presumption. La palabra dice The word says, que no tengamos una fe let fingida. us not have a ¿Qué feigned es una faith. fe fingida? What is a feigned or feigned Una faith? fe A faith superficial. that is superficial. Una fe falsa A false faith que presume. that it pretends. Y de esto veo mucho. And we see much of this. Dios, hacemos decisiones por fe, We make choices through faith, pero Dios nunca nos habló. but God never spoke to you. Nosotros hacemos muchas cosas que nos movemos We do many things that we move on. y después le decimos por fe. And then we say we do it by faith. Eso no es fe, That's not faith. eso es presumir That is fe. to Porque la fe pretend faith. solo viene For faith por el oír. only comes by hearing. el oír And la voz hearing de Dios. by the voice of God. Elimelech Elimelech era un hombre sin fe. was a man without faith. Tomó decisiones sin oír a Dios. He made choices without hearing God. Hoy estoy escuchando, váyanse de Nowadays California, I'm hearing, váyanse. leave California, leave. Años pasados Years he back, visto gente. I saw people. Vamos a Florida. Let's go to Florida. Porque las casas están más For the baratas. homes Vamos are a cheaper. Texas. Let's go to Texas. Y luego escuché noticias muy duras. And then I hear harsh news from them Que se enfermaron. that they got sick. Otros murieron. Others died. Otros pasaron Others passed por away. muchas situaciones. Or went through many difficult situations. No importa qué mal esté la It economía. does not matter how bad Qué the mal economy esté la seems, situación. how bad the situation may Este es un seem. tiempo This is the time, difícil. a difficult Y one. debemos ser And sensibles we need to be a sensitive la voz de Dios. to God's Y voice, para entrar y caminar en la to be voluntad de able Dios. to enter and Y walk en el in God's tiempo de will Dios, and in God's tenemos timing. que ser gente de We fe. need to be people Que of nos faith, movemos that we move por lo que Dios nos habla. by what God Y speaks no to us, con los sentidos and not naturales. by the natural Y tomar senses. decisiones And we make choices, como este hombre tomó. not like this man que se took, fue de la casa de that pan he left the house of y bread fue and he went a una cobertura de to a maldición. covering full of cursing. Ahí, There, como un hombre sin fe, like a man without hablaba faith, sin fe. he would speak without A un faith. hijo lo llamó One malón. son he called Malon, ¿Qué quiere decir enfermo, which means enfermizo? a sick one, Al otro lo llamó Kelión. another one Chilean, ¿Qué quiere decir débil y, Which means- débil, debilucho? which means a weak one, or weakling, Debilitado. a weakling. Cuando fueron, ellos se casaron con las moabitas. When they went, Ruth they y got Orfa. married to the Moabites, Ruth and Orpha. 10 años duraron. They lasted for 10 years. Pues imagínense Imagine hablar todo el día a este every day hombre speaking diciéndole enfermo, to this man, enfermo, sick one, enfermo. sick one, sick De one. tanto enfermo que declaraban se murió. Being so sick, he died. El otro débil, The other débil, weakling, débil. weakling, Lo mató. he died. He killed him. No solo ellos. Not only they did, Él mismo murió en esa but tierra. he himself died in that land. Y ahí fue And there el dolor, la tristeza was the pain, the de sorrow dejar 3 mujeres viudas, of letting 3 widow women, pobres. poor. Pero dice el versículo 6, But 7. verse 6 and 7 says, Y ahí te voy a decir cómo redimir el and tiempo. there I tell you how to Para redeem alcanzar the el time tiempo de Dios. to be able to reach God's timing. Dice la The escritura, scripture says, perdón por el tiempo, pero I'm aquí sorry vamos for a the quedarnos time. a comer y todo, no "But se you're going to preocupe. stay here and eat after. Don't worry, there'll be food for you." Dice que cuando se encontró It says they found estas themselves, 3 viudas, these 3 widows, pobres, poor, viudas, widow. dice que entonces se levantó Noemí con sus nueras, Then she arose with her daughter-in-laws. porque de los campos de Moab For in the lands of Moab, oyó she heard que Dios that God ha visitado su pueblo visited his para people darles pan. by giving them bread again.
Ella, el verso 7 dice, salió del lugar Therefore she went out of the place donde había estado where she was, y con ella y sus dos nueras and her two y daughter-in-laws, comenzaron a caminar and they went on the way para volverse to return a la tierra de to Judá. the land of Judah. Esto, ¿sabe qué es? You know what this is called? Arrepentimiento. Repentance. Esta mujer fue This sabia. woman was wise. Supo que su esposo había hecho She malas knew her decisiones, husband made a que bad se había choice. ido de la voluntad de Dios. He left the will of God. Y sabe, por irse de la voluntad And de because he Dios, left the will of God, perdió he lost el tiempo the timing de Dios, of God. porque Dios ahora Because God estaba right now visitando a su was pueblo visiting his para people darle abundancia again de to give pan. them abundance of bread once again. Amen. Y ella And she se arrepintió repented. y dice que volvió So that she en returned dirección a Judá. in direction to Judah. Arrepentimiento Repentance nos hace volver makes you a la voluntad de Dios. return to the Anota will of esto. God. Take note of this. Al arrepentimiento Repentance nos hace redimir el tiempo de makes you Dios redeem God's timing, para alcanzar los tiempos oportunos to de be able to Dios. reach the opportune times Si of te has God. salido de la If voluntad de you've left Dios God's will y ya basta, estás viendo and you're seeing la situación que the- estás viviendo, the situation that you're es living, tiempo de it's arrepentirte. time to you repent. El arrepentimiento es lo más saludable que hay, Repentance is the most healthiest porque el thing there is. arrepentimiento For te vuelve a la repentance voluntad de Dios. Returns you to the will of El God. arrepentimiento Repentance te lleva takes you a volver al tiempo de Dios, to return to God's timing. a redimir el tiempo I'm sorry, to redeem the y time alcanzar el tiempo de Dios. and be able to reach God's ¿Por qué timing. dice esto? Why do you say Jesús this? dijo, Jesus el said, tiempo se ha cumplido, the time is el fulfilled. reino de Dios se ha The acercado, kingdom of God is at hand. arrepentido y creer en el Repent and evangelio. believe in the gospel. Podría, aquí Jesús llamó a Jesus arrepentimiento called them to por repentance causa del tiempo de because Dios, of God's para timing, alcanzar to be able to reach la visitación the visitation y el establecimiento del reino. and establishment of the kingdom. Hechos 3:19. Acts 3:19. Arrepentido, convertido, Repent and be para que converted, sean borrados de vuestros pecados that your sins may be y blotted para out que vengan de la and that presencia de Dios from God's presence. tiempos de Times refrigerio. of refreshing may come. El arrepentimiento Repentance te hace volver a la voluntad makes de you Dios. return to God's will. Te hace redimir el It tiempo makes you redeem the y te time, hace alcanzar and el it causes tiempo you oportuno to de reach Dios. the opportune time of Si God. nosotros no nos arrepentimos If en we este don't tiempo repent in this de time, que hemos caminado en una mala dirección, that we've walked si no wrongly in our hemos buscado la direction, voluntad de Dios, we haven't sought God's después will, vamos a llegar a lamentar estos tiempos. we're going to reach the Pero es moment el of tiempo de lamenting. entender y arrepentirnos But this is the time for you to y understand and encontrarnos repent con la voluntad de and Dios find yourself with para God's will, redimir el tiempo. to be able to redeem the time. Redimir el tiempo To redeem the quiere time decir que mientras todo esté mal means that en el tiempo everything natural, is wrong in the el natural timing. arrepentimiento me lleva Repentance takes a me redimir el to tiempo, redeem the a time, no perder el not to tiempo. miss the time. Y tercero, And thirdly, me hace alcanzar makes me reach el tiempo the oportuno opportune para time tomar to take la hold bendición, of the blessing, la cosecha, the harvest, lo que Dios tiene para what este God momento. has for us in this Dale un moment. fuerte aplauso. Come on, give God praise. Pero quiero decirte, But I want to say this to you. ellas fueron en dirección They went in direction hacia Judá. to Judah. Y ahí Noemí And there Naomi pudo ver was able to que see iba con dos mujeres sin futuro. that she went with two women Estoy without future. parafraseando y tú lo vas a leer I'm paraphrasing, por you el will read tiempo. because of timing. Pero cuando ella iba hacia Judá, But as she was walking towards ella Judah, misma she herself reconoce que estas dos jóvenes no tenían recognized futuro. that these two young women had no Y les future with her. dijo, So she said, Mejor porque no se vuelven a su pueblo, a Moab. why don't you return to your country, Moab? Y que Dios tenga misericordia. May God have mercy on you. Y ellas dijeron, no, And nosotros they vamos a said, estar no, we contigo. will go with you. Ella después le plantea la situación. Then she places a Y le dice, situation. yo ya soy una mujer vieja. I'm an old woman Ya no already. puedo darles hijos. I can't give you no more Y si le children. lo daría jamás podría esto ser And if I would have one, algo que podría llevarse usted a cabo con sus vidas. this couldn't be something you could accomplish or fulfill in your life. Entonces So then, dice que Orfa since that Orpha le dio un beso kissed her y se despidió. and she said goodbye. Orfa era la otra, Orpha was the other one. no era. Other Orfa quiere daughter-in-law. decir Orpha means terca. a stubborn. Orfa Orpha lo razonó, reasoned it. lo pensó She thought about it.
Y dijo, And she said, ¿qué voy a hacer yo con esta vieja what am I going to do with this lady? viuda y pobre? Old lady, poor, ¿A dónde voy? widow. Where am I going to go with her? Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. That's what happens to many Christians. Muchas veces toman buena Many dirección, times you have a good pero direction, empiezan a razonar but you begin to reason y on the way miran las circunstancias y and las look at the situaciones circumstance, situations, y vuelven atrás. and you turn back. Prefieren volver You rather al go mundo, back to the a world, lo fácil, to the easy life, a la misma maldición, to the same a curses, su Moab. to your Moab. Pero Ruth, But Ruth, usted conoce la you historia. know the story. Ruth tenía Ruth had una fe, a faith, pero yo le llamo el carácter de la fe. but I call it the character of faith. Ella le dijo, She said, no me pidas a mí lo mismo. don't ask me for Yo the no me same. voy a ir de ti. I will not leave you. Donde tú vayas voy a estar. Wherever you go, I will be. Tu Dios será mi Dios. Your God shall be my God. Tu pueblo será mi Your pueblo. people shall be my people. Y lo único que nos puede separar es And la the muerte, only pero yo thing voy that a can estar ahí. separate us is death, but I will be there with you. Y cuando Noemí, And when Naomi, placentera, the pleasant la one, ve tan determinada, sees her so determined van camino as they're on their way hacia Judá. towards Judah. Quiero decirte una I want to cosa, say something to lo he you, repetido muchas veces. and I repeated this many times. La fe Faith tiene un carácter. has a character. La fe trabaja en el terreno de la Faith works in determinación, the land of determination, no ninguna área de intento. not in the area of Lo trying. que nosotros estamos hablando de hacer, What we're speaking of tenemos doing, que encararlo con fe we need to take it in y faith determinación. and be determined with it. Mucha gente camina en fe, Many people walk in faith, pero en un terreno de intento. but in the land of Y ese trying, terreno de intento and in the land of no es el trying, carácter de la fe, it's not the character of porque faith. siempre están For you're intentando always y trying nunca terminan lo que and never declararon que van a hacer. finishing what you declare that you will do. Y la iglesia necesita entrar en And el the terreno church de la needs to enter into determinación. the area of Todo determination. lo que Dios ha hablado All para that God nuestra vida spoke over our no lives fue un intento, was not God trying. fue una determinación. It was a La determination. salvación es un hecho Salvation consumado. is a complete La work. sanidad es un hecho Healing is a consumado. complete work. Sus palabras no His son words palabras del are not vacío. just mere words. Cada palabra que Every Dios nos da word that God es una gives palabra que va con is a word determinación. that comes with Él está determination. esperando que He is nosotros waiting creamos for su you to palabra believe que His Él word. determinó That He para has que determined nosotros for nos you. determinemos That con you Él may y also be caminemos determined hacia el lugar with y Him al tiempo que and Dios nos walk está in the hablando. place and timing that God is speaking of. Ruth No fue una mujer que se rajaba. was not a woman that backed away. Ella le dijo, voy a estar She says, I contigo. will be with you. Voy a ser fiel. I'll be faithful. La fe es fidelidad. Faith is faithfulness. La fidelidad Faithfulness. es buen renumerada It was para los numbered hijos de Dios. for the children of God. Porque Dios honra la For fidelidad. God honors Dios faithfulness. bendice cuando hay fidelidad. God blesses when there's En lo faithfulness. poco fuiste You were fiel. faithful En lo with little. mucho te pondré. I will put you in charge of much. Dios honra la God fidelidad. honors faithfulness. En el dar, In giving, Dios honra la God fidelidad. honors faithfulness. Que cuando nuestro trabajo que hacemos para That Dios in the work that you do for no lo God, hacemos porque hoy siento hacerlo. you're not doing it because o I porque feel like doing it mañana today or tomorrow. Estoy parado en fe. I'm standing in en faith determinación. in the area of determination. Llueva, tenga Rain, gana shine, o no tenga gana. wanting, Estoy not ahí wanting, haciéndolo. I'm there doing it. Cuando Dios me llamó When God called me a abrir iglesias, to open churches, yo iba hasta Los Ángeles, I would go to a LA, Sacramento, Sacramento, y a veces llegaba and I was researched cansado de sometimes, manejar tired of driving, para compartir con 3 to be able personas. to share with 3 people. Y un día decía, Señor, estoy And cansado when de they said, tanto Lord, manejar I'm tired of so much driving, para compartir con estas 3 to share viejitas with these acá, 3 old ladies here, que se me estaban that durmiendo. they were falling asleep as I was preaching to them. Y Dios me dijo, And God said, yo no te llamé I did not call ni te you, pregunté cómo te nor did I sentías. ask you how you felt Yo about te this. mandé I called a you que predique la to palabra. preach the word. No importa cómo ves la Not cara de la mattering gente. how the people's Si face may tienen look, gana o no gana. if they want or don't want Pero sabe to. una cosa, But you know something? al permanecer As I abided, meses viajando, months of traveling, yendo, of cansado, going, tired, la fidelidad honró. faithfulness Y ahí honored, se vieron iglesias. and their churches were open. Si nosotros vamos a las reuniones de casa, If we go to the friendship si nos groups, comprometemos en if we visitar, commit to visiting no others, preguntes cómo te don't sientes, ask cómo how no you te might sientes. feel or how you Esto no think. se trata de This is sentimientos. not about feelings. Esto se trata de vivir en fe. This is about living Y in la fe faith. camina en el terreno de And la faith determinación walks in the area y of en fidelidad. determination and in Si queremos faithfulness. ver lo que Dios If you quiere want to see what mostrarnos God y llevar wants to nuestra show gloria and take y a that esa glory to us, cosecha, and in the tenemos que harvest, ser gente de fe, we need to be people of faith determinada that are y caminando en determined fidelidad. and walking in faithfulness. Quiero darte la buena noticia. I want to give you the good news. Cuando
Ruth y Noemí when Ruth and Naomi, van camino a as they're Jerusalén, a on their Belén, way to Bethlehem, dice que así volvió Noemí y Ruth la Moabita. so Naomi Verso and 22. Ruth the Moabite Y su nuera returned, con ella. and her Y daughter-in-law with volvió de her, los campos and they returned from the country de Moab. of Moab, Y llegaron a Belén. and they came to Bethlehem Al comienzo, at the al beginning, tiempo at the de la timing cosecha. of barley Aleluya. harvest. Hallelujah! Ellas redimieron el tiempo They redeemed the para time alcanzar to be able to reach el tiempo de la the cosecha. time of harvest. Si este es el tiempo de la If this is the cosecha, time of harvest, nosotros tenemos que then redimir we este need to tiempo. redeem this time. Tenemos que entrar en el We need tiempo to de Dios. enter into God's Tenemos timing. que buscar la voluntad We de need to Dios. seek God's will out. Tenemos que aprender a oír We la need voz to de learn Dios. to hear God's voice. Tenemos que llevarnos no por lo que vemos, We need to take it not sino but por what lo we que see, Dios nos está but mostrando. what God is showing Tenemos us. que meternos en We el need to corazón get de in Dios en la the heart intercesión. of God in intercession. Tenemos que oír la voz de Dios We need to hear y God's voice caminar en fe. and walk in faith. Caminar en fe, en Walk determinación in faith and para determination alcanzar to be able y to redimir reach and el redeem tiempo the de la timing cosecha. of the harvest. Noemí Naomi y Ruth, and Ruth no llegó ni antes did not come ni before después. nor after, Llegaron en el but they tiempo correcto de reached la in the cosecha. right time of harvest. Si te has alejado de Dios, If you've drawn away from God, si te has enfriado, you've gone cold, si estás distraído, you're distracted. si en estos tiempos no has sentido If in this time you have not el felt fuego, la the pasión de fire, servir, the passion of quiero serving, decirte I want to say something que to hoy you. Dios nos está hablando, Today God is que los speaking to tiempos you han cambiado, that the times have y que este changed es un tiempo and that nuevo, this is a new y time este for es you, un tiempo de a cosecha, time of harvest, y debemos prepararnos, and we need to get ready for it. debemos caminar We need to walk buscando la voluntad de Dios seeking God's will para llegar en los tiempos. to be able to see the Tenemos que times. caminar en fe We firme, need to walk firmly in faith. pero al final But at the end, llegaremos al tiempo de la cosecha. we will reach in the right time of harvest. Ruth se casó, Ruth got married un hombre llamado with a Boaz. man by the name of Boaz. Boaz para mí es como Jesús. Boaz is kind of like a La Jesus. redimió. He redeemed her. Vos la vio trabajando en su Boaz campo saw her working in her field. y la vio con ojos de He gracia. saw her with eyes of grace. Cuando Jesús no ve When Jesus sees you trabajando para su working cosecha, for his harvest, Jesús Jesus nos ve con ojos de gracia. sees you with the eyes of grace. Dice que Noemí, que It Ruth says entró that Ruth entered y activó la and gracia. activated the grace in her life. Fue honrada, She fue was bien honored, recibida, welcomed, fue tomada por vos, taken by fue Boaz, redimida redeemed by him, y se casó con él. and she got married with him. Así la iglesia. And so is the church. Cuando la iglesia va en la When the cosecha church goes to the harvest, del campo de Dios, in God's field, trabajamos. we work there. Dios nos ve trabajando God para la sees you cosecha working for the y harvest. Dios derrama gracia, And God pours grace on you, bendición, bless you. nos honra, He honors nos you. redime, He nos redeems you. levanta He lifts you y up. un día estaremos And con one Él. day be together with him. ¡Aleluya! Hallelujah. Ponte de pie. Let us stand up. Aleluya. Hallelujah.